Bien, sin preámbulos vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche, palabra que nos convoca, día. Todavía tengo los horarios cambiados, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a dirigirnos al Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. San Mateo, capítulo 20, versículo 2 en adelante. En las señales de los últimos tiempos, de las cuales nos toca vivir, a usted y a mí y a toda esta generación, debemos entender la importancia, básicamente, del gran día del Señor que vendrá. ¿Cuántos de ustedes están a la espera de este maravilloso y gran día, verdad? El gran día del Señor. Lo esperamos con ansias. Y dice así la palabra que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no tiene una Biblia, acérquese a un cristiano, entonces comparta. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la palabra. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio obreros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. ¿Cómo es posible que de hecho cobren iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te he hecho agravio, ¿no conveniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Vamos a orar, mis hermanos. Incline su rostro para donde usted está. Padre Dios, en esta mañana gloriosa que tú nos das, nos sometemos a tu voluntad y pedimos, Señor, que puedan ser sujetados nuestros pensamientos a la obediencia gloriosa de Cristo nuestro Señor. Te rogamos, Señor, que toda acción que sea contraria a la voluntad de Cristo en este momento sea gobernada y sometida a quien es dueño y autor, creador del cielo y de la tierra. Es más, Señor, bendice a los oyentes que están a través de las redes sociales y aún puedan recibir el mensaje glorioso de tu palabra, porque tú eres quien das la vida, Señor, espiritual y el nuevo nacimiento. Bendice, Señor, a tu iglesia y fortalece aún las rodillas endebles para que podamos ver tu gloria y tu majestad en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús oramos.
Amén y amén. Gloria a Dios. Me es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra del Señor. Y, ¿saben? Una de las grandes motivaciones que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es justamente cumplir con el mandato del Señor. La palabra y la gran comisión sigue siendo la misma en estos tiempos: ir, predicar el Evangelio, bautizar, y aquel que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, este será salvo, ¿no? Y en esta gran comisión todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos en cuenta esta demanda del Señor, y late en nuestro corazón, en nuestro pecho, esa ansiedad de poder alcanzar a las naciones, a los pueblos. Y yo sé que aquí en Cancún no es menos, porque ustedes tienen una familia pastoral que es misionera, ¿verdad? ¿Sí o no? No creo equivocarme. Saben, desde un primer instante, como decía, allí nos hemos conocido, pero no es importante lo nuestro, nosotros, sino quien es importante es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en esa afinidad que uno tiene, sabe que realmente hay personas que tienen ese mismo sentir. Y así está forjada la gran comunidad cristiana en el mundo entero. En un lapso de tiempo tuve oportunidad de vivir en Europa, y mi primera preocupación al salir de mi país, ¿será que cuando me encuentre fuera de mi país podré encontrar cristianos, hijos de Dios, que realmente adoren a Dios en espíritu y en verdad? Y para mi sorpresa, dejando mi pequeña comunidad, buscaba de todos los modos de encontrarme a gusto. Y el Señor tenía preparado una comunidad, una iglesia, un lugar especial para que pudiera alimentarme de la palabra del Señor y también ejercer el mandato del Señor. Cuando hay entrega, cuando hay dedicación, cuando hay búsqueda de Dios, Dios es aquel que apareja todas las cosas. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que sí? Desde ya. Pero como dije, no se trata de nosotros, sino que hablamos acerca de las cosas que Dios, de su palabra, que Dios tiene determinado. Y saben, todo cristiano tiene en sí en cuenta ese anhelo y ese momento especial que nos lleva siempre a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque anhelamos que sean los cumplimientos de Dios y no los nuestros. Que toda palabra que está escrita se cumpla en tiempo y forma, y así va a ser, porque Dios no es deudor de nadie. Entonces, cuando nosotros analizamos en el contexto de esta palabra, de la cual hemos leído en Mateo 20, versículo 3, nosotros encontramos que aquí Jesús está enseñando a sus discípulos, así como hoy estamos nosotros en este lugar. Les enseñaba y les hablaba de muchas cosas. Y aún para los oídos de sus discípulos, que no comprendían, no entendían, Dios tenía un firme propósito en esas enseñanzas. Ninguna de esas enseñanzas carecían de un sentido. Ninguna de esas enseñanzas debían ser desestimadas. Cada palabra de Jesús tenía una impronta, cada palabra de Jesús tenía un fin, una determinación que se llevaría a cabo en sus vidas y aún también en los que vendrían después. Para ellos era chino básico, pero sin embargo Dios tenía el fin de determinar lo que luego era el establecer de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aun cuando ellos tenían planes que eran diferentes, Jesús le empezó a hacer preguntas que eran capciosas, pero a la misma vez eran preguntas que debían dar una respuesta. Ustedes mismos en la lectura bíblica encontrarán
que se les hacían preguntas, ¿no? Y los mismos discípulos respondían con otras preguntas, pero las personas y los discípulos desubicados, ¿no? Tenían otro concepto. Y le decía, Señor, dice, ¿quién será el mayor en tu reino? O sea, lo que buscaban era una ubicación entre ellos de quién iba a ser el mayor, ¿no? Entonces, encontramos que Jesús les respondía de una forma diciéndole, ¿por qué se preocupan ustedes de estas cosas? ¿No? Dice, ¿acaso ustedes no comprenden que hay otros tipos de enseñanzas que ustedes tienen que aprender? ¿No? Entonces Jesús les empieza a hablar y le dice, el reino de los cielos es como aquel pastor que tienen de su rebaño y deja las 99 para ir en búsqueda de aquella una que se perdió. Dice, así es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo del Hombre no ha venido, ¿no? Él vino a buscar, dice, lo que se había perdido. Y saben, en esta palabra de enseñanza Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, aprendan ustedes que no es la determinación propia de ustedes, sino lo que tiene que ser establecido. Va a ir en búsqueda de esa una perdida por los montes, por los lugares, dice, hasta no tener descanso, porque así, dice, es la voluntad de mi Padre Dios. También les enseñaba a los discípulos acerca del perdón. Allí en Mateo capítulo 18, en adelante, usted puede encontrar que dice, si tu hermano, dice, peca contra ti, ve y repréndele tú solo. Dice, si no te oyere, dice, busca entre 2 o 3 testigos y de esa manera, dice, si no te oyere y es desechado, dice, tenlo por gentil y publicano. Y de esa manera Jesús le enseña ahora también acerca del perdón. Y estas enseñanzas no solamente son asentadas para los discípulos de la primera generación, sino que también nos deja sentada a cada uno de nosotros para que la practiquemos. Entonces, cada enseñanza de Jesús tenía un fin. ¿Qué hay acerca de la enseñanza de los 2 deudores? Mateo capítulo 18, también en el versículo 23. Dice, el cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que al hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuenta, dice, le fue presentado uno a 10 talentos, y usted entiende la palabra de los talentos, 1 a 10.000 talentos. A este que no pudo pagar, ordenó a su señor vender, dice, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, porque yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó esa deuda. Pero dice, saliendo aquel siervo, halló que uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, dice, le ahogaba, diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, dice, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, se fue. Dice, además, dice, le echó en la cárcel hasta que le pagase el último centavo. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me lo rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que le pagase todo, absolutamente todo lo que le debía. Así también, advierte, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si ustedes no perdonan
de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Nuevamente las enseñanzas de Jesús trazando una diferencia. Las enseñanzas de Jesús que quizás también para algunos de nosotros aquí presentes puedan ser irrelevantes, como muchos dicen, pero era en el tiempo de Jesús. Pero Dios, a través de su Hijo, dejó marcadas estas enseñanzas para nuestro bien y cómo nosotros debemos proseguir en la vida del reino de Dios y su justicia. ¿Qué hablar acerca del divorcio? Muchas personas en la parte pastoral me dicen, pastor, ¿qué debo hacer para tomar una decisión porque esto no va más? Y en las enseñanzas muchos pretenden tomar textos bíblicos para respaldar una posición. Pero sin embargo, nunca uno debe tomar la palabra de Dios como para su propia condición. Más bien el respaldo que Jesús quería dar a través del divorcio. Dice, se ha dado carta de divorcio a través de Moisés por la dureza de vuestro corazón. Se dio carta de divorcio no para que ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Como a veces que me duele el dedo gordo del pie y ya quiero divorciarme. No, no es así. O quizás por discusiones que son tan pequeñas. Jesús también dejó una enseñanza clave para la iglesia, para los discípulos y aún también para nosotros. Todo ha sido establecido para el fin y el propósito de que los verdaderos hijos de Dios y quienes somos parte del reino de Dios y su justicia, nosotros podamos así también comprender a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Ahora, entre todas las enseñanzas, Jesús le daría la mayor de las enseñanzas y que esto sí realmente los dejaría exhortos. Dice, ustedes tengan presente a los niños. Dice, no le impidan que ellos vengan a mí, porque dice, de los tales es el reino de los cielos. Y en esa enseñanza que Jesús les da, le dice, tengan presente que los niños son los dueños de mi reino, ¿no? Ahora, si tomáramos esto de una forma alegórica, nosotros podríamos decir que cómo nosotros podemos, así como Nicodemo, ¿se recuerdan? ¿Cómo es posible que pueda volver a ser un niño? ¿Acaso yo puedo, dice, entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Pero Jesús les estaba enseñando de una forma para indicarle que debían ser humildes, sencillos, sinceros. Usted me capta la idea, ¿verdad? Humildes, sencillos, sinceros, de corazón, como lo son los niños. Usted, un niño, con poco, usted lo induce a hacer determinadas cosas porque está sensible, sencillo de corazón, dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, ¿verdad? Y así el Señor hace que nosotros seamos dependientes de Él, de una forma sincera. A medida que vamos creciendo en la vida, vamos tomando cuestiones que hacen que nos pongamos más ásperos y ya no tenemos esa sensibilidad de un niño. Pero Jesús en la enseñanza le dijo, es importante que ustedes vuelvan como niños para que comprendan cómo funciona en mi reino. Ahora, vamos a ver algunas preguntas, ¿no? Cuando los discípulos entendieron y escuchaban a Jesús, le dijeron, ante esta palabra y ante esta enseñanza, ¿acaso habrá alguien que podrá ser alcanzado para ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? ¿No? Pero Jesús, mirando la condición del corazón, dice, a ustedes esto le parece imposible. Y aun cuando ustedes consideren que esto es imposible, para mi Padre Dios no lo es. ¿Amén? Entonces, allí en Mateo capítulo 19, versículo 26, Jesús dice, mirándolos, ¿no? Mirándolos, Jesús les dijo,
Escuche, preste atención. Aun cuando usted en esta mañana no comprenda, aun cuando usted esté como los discípulos que le está diciendo, dura palabra es esta, ¿quién podrá entenderla? ¿Quién podrá ser salvo? No te distraigas, porque es Jesús quien te está mirando. Jesús que quiere alcanzarte de su gracia. Jesús que va a traer, el Señor que va a traer esa medida de fe para que puedas avanzar a un nuevo escalón de fe. Es Dios quien no nos deja, no nos desampara. Es Dios que siempre está a nuestro lado ayudándonos, ¿no? Y Jesús los miró y les dijo, es imposible para ustedes, pero para Dios, mi Padre, todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, y aquí entramos a un personaje que muchos de nosotros conocemos bíblicamente, ¿no? Pedro le respondió y dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, maestro. ¿A qué se refería Pedro? Él había dejado la pesca, había dejado su barca, había dejado lo que él comúnmente hacía y para él tenía un valor importante. Dice, maestro, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice, y ahora habiendo hecho todo esto, ¿qué es lo que vamos a obtener de tu persona? Y Jesús sabe cómo lo veía, como ese Pedro tempestuoso, arrebatado. Pedro, como diríamos nosotros, no me llegás ni a los talones. Pero muchas cosas todavía tenés que aprender, muchas cosas vas a pasar, ¿verdad? Tranquilo, ten paz, no te apresures. Ahora, este Pedro tenía que pasar por el proceso de la preparación, ¿no? Aquí todavía estaba ese Pedro que era Cefas, ¿no? El que era considerado piedra, ¿no? Entonces, en esa preparación es el Pedro que nosotros conocemos. Ahora, la pregunta que quiero hacerte en esta mañana, ¿no? ¿Te identificás o te estás identificando con quién era este Pedro? Este Pedro, vamos a mirar cómo podemos identificarnos. Pedro era rápido para hablar, ¿no? Era muy bien predispuesto para muchas cosas, pero a la misma vez era una persona que tenía mucho que renunciar a sí mismo, porque él era duro, inflexible, ¿no? Y por supuesto, era falto de visión. Como sé decir en mis frases, ¿no? Que él miraba hasta la punta de la nariz. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quería que Pedro pudiera ver un poquito más allá. ¿No sucede así cuando nosotros tenemos inconvenientes, tenemos problemas, tenemos circunstancias, tenemos dificultades que no sabemos cómo resolver? Entonces estamos como Pedro, queriendo determinar y hacer cosas fuera de lugar, ¿no? Impetuosos, arrogantes. Y estas eran las características que lo marcaban a Pedro. Estaba lleno de contradicciones y a veces hasta era tan presuntuoso que hacía, por supuesto, grandes confesiones de fe, pero ¿saben ustedes, mis queridos hermanos, que él tuvo la más grande de las consideración de negar a Jesús? La más gran negación, y pasó a ser como un cobarde. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Escuche, mi hermano, estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando en esta mañana acerca de cómo es el reino de nuestro Padre.
Pero si hay en nosotros algún acto de lo que nos identificamos ya desde el personaje del apóstol Pedro, vamos a caer en esa condición de no conocer y no poder ser parte del reino de Dios. Simplemente para dar una información, 7 pasos de la caída de Pedro. Si usted me acompaña, rápidamente vamos a ver 7 pasos de la caída de Pedro. Voy a ser explícito en esto. Pedro, número 1, era un engreído. ¿Se entiende la palabra aquí, engreído, verdad? Perdóneme si utilizo algunas palabras que no, usted dígame, pastor, ¿no? ¿No? Era engreído Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que era engreído? Porque él dijo, Señor, a todos les puede pasar, pero a mí, no. A mí no me va a suceder esto, no me va a suceder. Entonces, todos se van a escandalizar de ti, pero yo no, dijo. Segunda condición, era tranquilo Pedro. ¿A cuántos les gustan dormir? ¿Sí? ¿Le gusta dormir? Sí. Pero Pedro se pasó de la raya. Porque de tan tranquilo que era, cuando Jesús le dijo, Pedro, y a los discípulos le dice, yo voy a orar al Padre, dice, permanezcan aquí, y mientras que yo voy, ustedes estén velando, le dijo, quédense despiertos. Sin embargo, Pedro, ¿qué hizo? El maestro va a tardar y tengo tiempo para echarme una siestita, ¿no? Voy a dormir. Entonces fue, se recostó y se quedó dormido. Y cuando vino Jesús le dice, ¿acaso lo regañó y le dijo, dice, ¿acaso ustedes no han podido velar aún una sola hora? ¿Sabe lo que significa Pedro? Él tenía sus tiempos acomodados y muchas de esas cosas hacían que no pudiera ver, por eso era falto de visión, esa tranquilidad. Tercer punto, era de tener temeridad, ¿no? O sea, temeroso. Y ante este hecho, usted recuerda que cuando fueron a apresar a Jesús, allí, ante un hecho violento, ¿no? Temerario, él saca su espada rápidamente y corta la oreja de Malco, el siervo. Y Jesús, ¿qué tuvo que hacer en ese momento? Pedro, ¿de dónde nace todo esto? ¿De dónde nace tanta violencia? ¿Quién te dijo que hagas esto? Y Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Con tanto amor y tanta paciencia como las que nos tiene a todos nosotros. Colocó nuevamente la oreja en su lugar, dijo, baja tu espada, Pedro, porque al que espada mata, a espada mata, también morirá a espada. Las enseñanzas de Jesús son todas contrarias a las que nosotros podamos tener como dimensión. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? Si está entendiendo, dígame amén. Gloria a Dios. Bien, ahora, el cuarto punto. Pedro le seguía de lejos a Jesús. Señor, yo te seguiré. Dijimos que él tenía esa disposición. A mí nunca me va a suceder, pero ahora lo seguía de lejos. Y cuando Jesús estaba en apriete, que tenía que padecer siendo llevado prisionero, él se colocó a un lugar, ¿no? Y dice la palabra que se determinó separarse hasta que finalizaran todas las cosas. O sea, y aun cuando esa mujer allí al lado del fuego no se le acercó, de esa fogata que estaban allí calentándose, le pregunta, dice, ¿tú acaso no eres uno de los discípulos porque hablas igual que ellos? Dijo, no. Y ahí está el siguiente paso, lo niega abiertamente a Jesús, ¿no? O sea que Pedro, el que decía ser discípulo del Señor, que había estado, ahora se considera también un mentiroso. Y hermanos, todos nosotros sabemos, y si usted no lo sabe o no ha leído Biblia todavía, quiero decirle que la palabra establece que ningún mentiroso va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Y Pedro en esa condición quedaba afuera.
¿Por qué? Porque mentía, diciendo, no lo conozco a Jesús, lo negó. Pero para más, la séptima posición que quiero marcarles en esta mañana es que Pedro era una persona totalmente blasfema. Sí, blasfemo. Porque dice que aun cuando se ve perseguido por las personas que estaban allí presentes y lo buscaban para encarcelarlo y para llevárselo, él dice que juramentó, puso un juramento, maldiciendo por ser descubierto, y dijo, no conozco a este hombre. ¿Cómo lo hizo? Maldiciendo. ¿Cómo podemos nosotros ver en la personalidad de Pedro? Había mucho que Dios tenía que trabajar, ¿no? Había mucho que debía trabajar. Pero estos acontecimientos habían sucedido antes de que descendiera el Espíritu Santo. O sea que aquí no encontramos al Pedro que todavía había sido luego revestido con el poder del Espíritu Santo. Era el Pedro natural, el Pedro que tenía que ser procesado por Dios. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí están en el proceso de Dios? ¿Amén? Todos estamos siendo procesados por Dios. Pero permítame decirle en esta mañana que el apóstol Pedro, ¿no? Al ver su condición, ¿no? Él estaba, podríamos decir, desocupado en el reino. Si volvemos a la palabra que leímos al principio de Mateo 20, donde habla que el dueño de la viña salió a buscar obreros, porque no nos podemos salir del contexto del cual hemos iniciado esta prédica. Allí el dueño de la viña sale a buscar obreros y a la primera hora temprana, a las 6 de la mañana, salió a buscar obreros para su viña. Y en esta condición podemos nosotros introducir al mismo apóstol Pedro dentro de este programa. El apóstol Pedro, él se ve desocupado. Estaba aún también como muchos esperando allí en la plaza, ¿no? Para ser asumido como obrero y ser llamado a la viña. Pero, como dijimos, había mucho para conocer. Quizás Pedro no sabía cómo tomar las herramientas. Quizás Pedro no sabía cuál era la tarea que debía desenvolver. Solamente hubo un llamado para él. Fue llamado a trabajar. Muchas de sus actitudes debían ser colocadas para que el maestro que le enseñara pudiera hacerlo apto para esa obra. El ser llamado a la vid en el tiempo de la cosecha no daba lugar para decir, bueno, tomaré un tiempo de receso, tomaré un tiempo donde voy a dedicarme a ver cómo se hace. No, ya tenía que estar la persona pronta rápidamente para poder disponer esa labor, ese trabajo. Pero quiero que usted me preste atención en esta mañana. Los obreros que eran llamados a recoger la viña tenían un lapso de tiempo. Los obreros que eran llamados a levantar la vendimia, ¿no? Sabían que si venían las tormentas, las grandes lluvias, se echaba todo a perder. Entonces debían hacerlo lo más rápido posible. Es por eso que el dueño de la viña salía a buscar nuevas cantidades de obreros. A la media mañana, al mediodía, a la media tarde y aún también a la tarde-noche. En los 4 tipos y estaciones de la jornada se llamaban obreros para levantar la cosecha. Ahora, permítame decirles, ¿qué es lo que nos enseña esta parábola? Y vamos a ir en este momento analizando. Cuando hablamos, usted y yo leemos en la palabra acerca de la viña, ¿no? La viña es el reino de Dios. Amén. Diga conmigo, el reino de Dios. Amén.
Entonces, la viña es el reino. Los obreros, ¿no? Son los que Dios llama a su viña. Y en este caso eran los discípulos, ¿sí? Entonces, los discípulos eran los obreros que iban a trabajar en esa viña. Y cuando usted lee en la palabra que habla acerca de que el dueño de la viña salió a buscar a la plaza, allí hay una palabra que dice plaza, la plaza indica el mundo. Entonces, ¿dónde el dueño de la viña va a buscar los obreros? A la plaza, va a buscar al mundo. ¿Dónde lo va a buscar a Pedro? A la plaza. No lo buscó dentro de la iglesia, no lo buscó en la sinagoga, porque Pedro era una persona del vulgo. Y cuando el Señor lo llamó, se aprontó para ese momento y acudió al llamado del Señor. Entonces, la viña es el reino, los discípulos son los obreros y la plaza representa el mundo. Ahora, para sacar un concepto de lo que estamos hablando, porque usted dice, bueno, pastor, tipología que podamos encontrar figurativamente en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿cómo aprendemos todo esto? Mejor me coloco en un seminario, pero ¿qué puedo llegar yo a entender algo de este concepto? ¿No? Mire, voy a resumir esto. Cuando usted y yo no obramos en la viña, o sea, en el reino de Dios, cuando usted y yo no obramos en la viña, en el reino de Dios, estamos desocupados. Yo no estoy desocupado. Vengo a la iglesia, hago mis actividades, estoy frecuentando, amo casa de bendición, ¿no? Estoy sirviendo en poco mucho, pero algo hago. Pero escuche, estamos hablando de trabajar en la viña que es el reino de Dios. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo sé si yo realmente estoy trabajando en la viña, en el reino de Dios o no? Lo primero que Dios hace en nosotros para saber que asegurarnos que trabajamos en la viña, en el reino de Dios, es dejar de lado nuestra lógica. Porque nuestra lógica entorpece el obrar de Dios. Una lógica puede ser, yo quisiera que la iglesia tomara la dimensión en la ciudad, pero quizás ese no sea el proceso del trabajo en la viña del Señor. Pastor, yo quiero que usted y toda su congregación puedan salir a evangelizar a todo el mundo. Es una buena motivación, pero muchas veces una lógica que pueda ser trazada por nuestros conceptos no es la voluntad del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Bien, entonces, el apóstol, volviendo al apóstol Pedro, él tenía muchas cualidades importantes, aún de las todas desvirtuosas que hemos mencionado. Pero Dios lo había llamado a primera hora de la mañana para ser parte de la viña, de su reino. Y por lo tanto, a primeras horas de la mañana era un obrero de primeras horas y era un privilegio. Ahora espere, vamos a analizar esto juntos. ¿Por qué habría de ser un privilegio trabajar a las 6 de la mañana cuando los obreros que trabajaban a última hora, con poca tarea, cobraban el mismo jornal? Porque dice que la paga era un denario para los que comenzaban a las 6 de la mañana, como aquellos que trabajaban comenzaban a trabajar a últimas horas del día. Y usted dice, lógica humana, no sé, creo que en Argentina razonamos igual que aquí, ¿verdad? Pero cuanto menos usted trabaja y más cobra, mejor. ¿Sí o no? Entonces, la lógica diría, no, pero yo voy a última hora, ¿no? ¿Para qué levantarse tan temprano si igual va a amanecer para todos igual? Pero sin embargo,
El fin y el propósito del dueño de la viña era darles una enseñanza totalmente diferente como la que el Señor en esta mañana nos está dando a cada uno de nosotros. La enseñanza y el consejo era que quien se aprontaba a la mañana era considerado un privilegiado. ¿Por qué? Porque era ser llamado un discípulo del Señor. Los obreros de las primeras horas, bíblicamente se los considera los que el Señor llamó a los 12 discípulos. Esos son los obreros de la primera hora del día. Entonces, ¿dónde entramos nosotros en esta dispensación? Cuando hablamos de dispensación, estamos hablando de los tiempos que Dios tiene. Usted y yo, mis queridos hermanos, somos los obreros de la 11ª hora. Amén. Que aun cuando trabajamos menos, pero tenemos la misma paga. Si estuvieran en una iglesia de la prosperidad, estarían saltando con los 2 pies y con las 2 manos hacia el cielo. Pero como no estamos en una iglesia de prosperidad, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos toca a nosotros es retener lo que realmente nos deja Dios a través de su enseñanza, ¿no? Los obreros de la 11ª hora. Significa que realmente el Señor nos ha privilegiado, a usted y a mí, ¿no? En esta dispensación de los tiempos. ¿Por qué? Porque somos llamados a la viña. Somos llamados a la viña. Ahora, es importante saber también a quiénes el Señor llama. Llama a personas simples y a quien Él quiere. Por supuesto, las personas que son llamadas, todos nosotros debemos comprender que son personas que han sido rescatadas del pecado. Las personas que Dios llama fueron lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, el mayor precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad y que estamos eternamente agradecidos. Las personas que son llamadas por el Señor son aquellas personas que han sido y son nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Entonces somos parte del reino de Dios. Ustedes todos saben también históricamente que en la historia del medioevo, Constantino quiso cristianizar a todo el mundo y llevarlo a la iglesia. Y hizo un desastre en la vida de la cristiandad, porque aun cuando todos querían ser parte, muchos de ellos no habían tenido la experiencia del nuevo nacer en Dios. Podemos nosotros cometer el mismo error muchas veces cuando no estamos entendiendo el paradigma de pensamiento de nuestro Padre Celestial. Y aún así hemos leído de que muchos son los llamados, dice, pero pocos son los escogidos. Entonces, debemos nosotros entender que Dios tiene un proyecto, tiene un plan, tiene un fin y tiene un reino. Aún así dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará. Amén. El Señor nos ayude. Ahora, Dios establece a través de los tiempos a su iglesia, la eclesía, ¿no? La iglesia del Señor está compuesta de personas que son redimidas. La iglesia del Señor está compuesta por personas que han levantado sus ojos a la cruz de Cristo, ¿no? Y han tenido esa experiencia, que son llenos del Espíritu Santo. Y saben, al ser llenos del Espíritu Santo, el Señor también nos ha capacitado como iglesia a tener dones, porque Dios repartió dones a los hombres. Entonces, analizando sobre este punto, Señor, tenés tu iglesia, tenés tu formación, tenés discípulos, tenés seguidores tuyos, das dones a los hombres con el fin. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿No? Para que el cuerpo de Jesucristo sea edificado y sea establecido sobre la tierra, porque la iglesia que usted y yo componemos somos el cuerpo visible de Cristo
en la tierra. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿yo? Sí, usted. Usted. Aunque usted no lo crea, usted. Usted y yo somos parte de la iglesia, somos iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios repartió dones de diferentes maneras y lo dio a hombres y mujeres, ¿no? Estableciendo ministerios, estableciendo dones de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Y tantos otros dones que Dios repartió a la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Saben? A mí poco me interesa predicarles en esta mañana si no cumpliría el fin del propósito de Dios. Porque puede ser una muy hermosa prédica, pero estar vacía de contenido, sin llevarles a ustedes lo que Dios quiera trazar o hablarles a la iglesia del Señor. El fin es que usted pueda ser fortalecido, edificado, conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y a la misma vez que podamos comprender que Dios desea utilizarnos, que Dios quiere obrar a través de nuestra vida para que el mundo sea alcanzado a través de la bendita locura del Evangelio. Todos, absolutamente todos, sin diferencia, somos llamados por Dios. Y mire, usted no tiene opción si quiere ser o no ser lleno del Espíritu Santo, porque la orden del Señor dice, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, tampoco usted como hijo de Dios y que dice trabajar en el reino de Dios, tiene opción si quiere estudiar o no quiere estudiar la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Cada vez que usted introduce en la palabra rema de Dios, la palabra rema de Dios y la palabra logos, se encarna en nosotros. Yo sé decir una frase en mi congregación: si usted debería hoy comprarse una Biblia, cómprese una Biblia bien grande. No para tirársela por la cabeza a aquel que no se convierte, sino más bien cómprese una Biblia grande para que cuando el Señor le hable a usted, usted pueda derramar esas lágrimas y que no caigan fuera de la Biblia. Que la palabra pueda ser quien recoja sus lágrimas y aún así saber que Dios le está trazando una línea diferente a través del Espíritu Santo. Entonces, cumpliendo así el fin. Entonces, usted sí o sí tiene que aprender de la palabra. Cuando el pastor Gamaliel o la esposa le digan, vamos a estudiar la palabra, mire, tírese, hágase como dicen ustedes, un clavado. Adentro, no se quede afuera, porque ¿acaso no usted sabe, y qué bien que recitamos muchas veces esas frases, que un pueblo sin conocimiento perece? Pero ¿cómo es entonces que los cristianos son los que menos estudian la Biblia? Yo encuentro esto. Creyentes de años que no leen la Biblia. No, pero a mí me gusta escuchar el sermón del domingo y ya con eso voy toda la semana hacia adelante. Escuche, no sea cristiano raquítico, sea cristiano ferviente. Y para ser ferviente hay que leer las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos la vida y la palabra de Dios es enteramente inspirada para redarguir, para exhortar, para guiar, para enseñar. Y sabemos, pero si ignoramos, ¿cómo podremos nosotros avanzar? Y para más, mis queridos, muchas personas dentro del cuerpo de Cristo quieren tener funciones específicas cuando todavía existe la acción del Pedro antiguo. ¿Se está usted identificando? Entonces, el Señor nos llama a nosotros a ser llamados santos. Santos. No estamos para vivir la vida cristiana mirando hacia atrás,
sino que tenemos que vivir nuestra vida cristiana mirando hacia adelante y hacia la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted y yo, como iglesia del Señor, somos administradores de las cosas de Dios. Diga conmigo, administradores de las cosas de Dios. Gloria a Dios. Entonces, de esa forma, usted aprende que está sujeto al dueño de la viña, ¿no? Ahora, volvamos a este concepto de la viña. Dice que muchos obreros de la viña se enojaron. ¿Qué significa? Comenzaron a murmurar, comenzaron a decir palabras. Dicen, nosotros hemos dejado todo, hemos trabajado, soportado el calor, hemos trabajado en tiempos difíciles, pero ahora dice, vienen personas que están fresquitos y radiantes y se llevan la mejor paga. ¿Cómo es esto? Y él respondiendo, el dueño de la viña le dijo, dice, ¿qué tengo yo contigo? Dice, no te he cometido agravio. Dice, ¿acaso no firmaste el contrato por un solo denario? Ahora, el deseo del dueño de la viña no era formar conformidad con cada uno de los obreros. Y aquí encuentro también muchos errores y vemos esto a frecuente porque hay personas que dicen, pastor, no sé si aquí sucede, ¿no? Pastor, ¿cómo es posible que aquel que vino reciente a la iglesia ya usted lo coloca en un lugar especial? Y comienzan a hablar y a murmurar, a decir palabras, ¿no? Pero ¿nunca usted se ha colocado a pensar qué piensa Dios? Usted ve la cara visible que es el pastor y nosotros muchas veces como pastores tenemos que soportar y, bueno, consejito para aquellos que desean el obispado, prepárense. ¿Sí? Algunos se ríen, claro que sí, yo también. Pero en todas esas cosas no buscaba el dueño de la viña agradar a todo el mundo, ni tampoco decirle, bueno, a ver, vos sos mejorcito, pasá para aquí, vos todavía no, y al costadito, no, pero así, ¿cómo te vas a presentar así de esa manera? No estás apto, no tenés zapatillas, no tenés zapato de trabajo, no te viniste con un gorro, un sombrero, dice, con el calor, ¿cómo vas a soportar? No, todos fueron convocados y cada uno debía formar esa labor, pero, ¿saben? Había algo que sí sabían hacer. Y usted me va a entender, ¿cómo le daban a la lengua? ¿Verdad? Murmuraban, hablaban y decían, pero ¿qué situación? ¿Cómo es esto? ¿Qué forma de razonar? Dice, no, está bien. Dice, Jesús le dijo a través de esta parábola, de esta enseñanza, la paga va a ser una paga justa, ¿no? No hablaba de un concepto terrenal. Y agregando esta situación, no se le hacía diferencia por haber trabajado más o tener mejor actitud, ni tampoco se le daba regalías, ni tampoco se le presentó un jornal diferente a uno sí y a otro no. ¿Saben? Si usted dice que es un seguidor de Cristo, si usted dice que realmente le va a seguir al Señor, la condición del reino es que la paga es para todos por igual. Así es, apláudalo si quiere hacerlo. La paga es para todos igual. Entonces, notamos que la diferencia en el reino de Dios no está trazada bajo la lógica que nosotros podamos establecer. Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Jesús le dijo, vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Ahora mire esta palabra. Dice así. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera, dice, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros, dice, y muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pastor, yo no entiendo por qué Jesús dice de esta manera. ¿Cómo es esto? ¿El reino del revés? Pero podríamos hacerla más sencilla. ¿Por qué Jesús dice de esta manera que los primeros serán postreros y los postreros primeros? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la regeneración? Porque son palabras que debemos analizar en la búsqueda del estudio de la palabra, en una forma exegética, pronunciar. Simplemente yo les voy a mencionar en esta mañana que cuando habla de los tiempos de la regeneración es el tiempo de la restitución. O sea que se nos va a ser restituido ese reino. Pero yo simplemente conozco el año 2023, que va a ser, me dijeron que va a ser un año glorioso, un año espectacular, que voy a ir para adelante, con fuerza, con dedicación. Pero ese no es el reino del que el Señor nos habla en el tiempo de la restitución. Viene un tiempo, el tiempo de la regeneración, de la renovación, de la restauración, de todas las cosas. Y si usted lee Biblia, va a encontrar allí que a través del profeta Isaías, él nos menciona, dice que en esa frase, ¿verdad?, que inclusive desde las escuelitas bíblicas nos han enseñado de que el león estará con la oveja, ¿no? Y aún esa parte figurativa, el cordero, el leopardo y el cabrito, el becerro con el león. Y qué bueno, dice, esto es interesante porque ¿cómo puede ser que el león esté con la oveja y no se lo coma? Pero en el tiempo de la restauración, de las nuevas cosas que el Señor traerá, esto será un acontecimiento porque será quitada todo lo que es la maldad, ¿no? O sea, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Entonces, dice, la vaca y la osa estarán juntamente pastando en ese lugar. Y aun cuando nos parezca ilógico, esto fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Porque Mateo capítulo 17, versículo 11, dice Jesús estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías, cuando habla acerca Jesús de Elías, era justamente del cual mencionaba el nuevo reino. Y era aquel que estaba encargado de restaurar. O sea que Elías, el profeta, 800 años antes, él ya hablaba que vendría el Mesías que iba a restaurar todas las cosas. Amén. Iglesia del Señor, como dice Apocalipsis, aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Son tiempos que nos toca, tiempos finales, ¿no? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que, vuelvo a repetir, podría yo darles a ustedes un mensaje diferente, que a usted lo haga salir power de este lugar, pero más me interesa saber que usted está siendo preparado en este lugar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Claro que sí. Este reino del cual hablamos, no es un reino que va a estar delante de nosotros. Y como iglesia del Señor tenemos que estar apercibidos como esas vírgenes prudentes que tenían aceite para sus lámparas encendidas.
¿eh? No es tiempo de que te quedes callado, es tiempo de que estés vigilante. Una persona que se considera vigilante no es aquella que como Pedro se durmió. Una persona vigilante está pronta a escuchar, rápida, a tener sus sentidos bien colocados en las cosas que el Señor determina. Al Señor no le sirve una iglesia muerta, al Señor le sirve una iglesia viva, que viva en función de vía del Espíritu, una iglesia que se retroalimente continuamente del Espíritu Santo del Señor. ¿Entiende por qué? Sin ofender a nadie. Hay otras religiones que sí viven una condición de vida de muerte, pero el Señor desde allí nos sacó para traernos a la vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, en este tiempo de regeneración, nos habla de un reino, ¿no? Y dice, así también, dice, será colocado su reino. A la verdad restaurará todas las cosas. El Hijo del Hombre se sentará en su trono, ¿no? Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Escuche, el Hijo de Dios vendrá. El Hijo de Dios vendrá. Pero saben, no solamente va a venir Él, sino que dice que lo acompañarán ángeles. Lo dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces Él se sentará en su trono de gloria. Ahora, permítame comentarle este hecho. Número 1, Él vendrá en una forma visible al mundo entero, porque todo ojo lo verá, dice la palabra. ¿Usted cree esto? ¿Sí? Segundo punto, en su venida dijimos que será acompañado por ángeles. Pero lo más interesante que puede llegar a ser en esta acción que todo el mundo lo vea, porque todos decimos, ¿cómo va a ser este acontecimiento? Bueno, ahora por medio del internet podemos nosotros tener, pero dice que descenderá como un relámpago, ¿no? De una forma de estruendo, ¿no? Él vendrá a la tierra como un relámpago que caerá a la tierra. Mateo 24:27, allí usted encuentra. Luego dice que ese día, ese gran día del Señor, será como en los días de Noé, o sea, los mismos acontecimientos que sucedieron en los días de Noé antes de que Noé cerrara el arca. Y ya no había más tiempo. El anuncio del Evangelio será promulgado sobre la faz de la tierra. Y hasta la última persona tendrá conocimiento de que el Señor viene. ¿Sabe por qué usted y yo no debemos callar? Porque si decimos que esperamos ese gran día, estamos preparando el día del regreso de nuestro Señor. Es por eso que usted y yo no debemos callar del glorioso Evangelio de Jesucristo. Sobre la faz de la tierra, anunciarlo donde usted vaya. Compartíamos con nuestro hermano que nos trajo hacia hasta aquí, de cómo el Señor lo salvó, cómo lo restauró, el hermano Jaime. Y realmente esas obras gloriosas que Dios hace no es para que el hermano se las retenga para él, sino para que pueda compartirle a los hermanos vecinos, a los parientes, a los amigos que tiene, a familias distantes. Hoy tenemos medios que tenemos que utilizar para llevar adelante el anuncio y la promulgación del Evangelio de Jesucristo. Porque Él es el Salvador, Él es el Señor, que un día vendrá. Y este acontecimiento nadie, absolutamente nadie en el mundo quedará exento, que no podrá decir, no, yo quiero esconderme, no. No podrán ocultarse de ese gran día. Y allí
algunos serán llamados a la gloria eterna y quizás otros a una condenación eterna. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? En esta mañana, reflexiona sobre tu vida. ¿Dónde querés estar? Pero quiero decirle que también el Señor dice, Él se sentará en su trono. El lugar de ese trono es en el trono de David, según nos enseña el Evangelio según San Lucas, ¿no? En el capítulo 1, 32, 33 y 34 nos habla que el trono de David, eso representativamente lo encontramos en Jerusalén, ¿no? Tipológicamente y aún el lugar donde será asentado el trono de nuestro Señor. Y aun cuando nos parece, si dijéramos como el pueblo judío que regresa en este tiempo de la restauración a su nación original, ¿no? Muchos de ellos ya están regresando a su tierra natal porque saben que va a haber un acontecimiento. Pero para nosotros los que hemos creído y que somos parte de su reino, para nosotros los que hemos creído y hemos aceptado la verdad de Jesucristo, no debemos correr de aquí para allá, porque lo que tuvo que ser hecho ya fue hecho. Dice que Jesucristo entró una vez y para siempre para otorgarnos redención y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Así es. Una vez y para siempre el Señor hizo posible que usted y yo participemos de la herencia de los santos. Una vez y para siempre fue necesario que usted alcanzara salvación. Mi hermano, usted ya no tiene que más pagar nada, porque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, en ese acto de la redención, sabemos que somos parte, activos en las cosas del Señor. Sabemos que ahora nosotros los que somos seguidores del Señor, esperamos ese día. Y saben, para más, no sé aquí si se utiliza en México, pero allí cuando los vendedores entran, los vendedores ambulantes suben a un carro, un transporte, ¿no? Comienzan a vender de una forma y dicen, bueno, dice, 10 elementos por tantos pesos, ¿no? Y 3 por 10. Bueno, aquí usted se lleva, en esta mañana se lleva 10 artículos por 15 pesos. Barato, ¿verdad? Hacemos un remate. Entonces, Jesús no dejó a ninguno de nosotros huérfanos y nos dio abundantes riquezas. Una vez en la prédica le decía acerca del texto de que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Hemos sido enriquecidos, dice la palabra, ¿no? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces me acercó un jovencito y me dice, pastor, dice, yo no tengo nada, dice, ¿cómo usted dice que yo soy rico? ¿No? La verdadera riqueza no es en lo que posees, sino en lo que el Señor te otorgó por gracia. Esa es la verdadera riqueza de un verdadero hijo de Dios. Pero pastor, usted me mencionó 9 cosas en esta prédica y que de todas ellas me cuesta comprender. No es que te encuentres, mi querido, en el reino del revés. Es que en comprender las cosas espirituales es poder ingresar en el reino de Dios. Y las cosas del reino de Dios son espirituales. No se pueden discernir naturalmente. Amén. Entonces debemos entender que el dueño de la viña es aquel que llama, el dueño de la viña, es aquel que está y se va a sentar en el trono. El dueño de la viña es aquel que va a hacer que vos y yo podamos ser vencedores, ¿verdad?
y que también nosotros podamos sentarnos juntamente con Él, porque para más, como le dije, usted se lleva por 15 pesos tanta cantidad. Él dice que nosotros, usted y yo, sí, escuchó bien, usted y yo, estaremos sentados juntamente con Él. Aleluya. Vamos a estar sentados en el trono a la diestra de Dios Padre, ¿no? Sentados como vencedores. Y saben, vamos a reinar sobre la tierra. Gloriosa esperanza, la esperanza de los hijos de Dios. Considerándonos nosotros los obreros de la 11ª hora, que quizás no hemos hecho nada porque lo hemos recibido todo por gracia de Dios. No hemos hecho nada más que decirle, Señor, sí creo. Y en esa gracia abundante que el Señor nos otorgó, ahora somos parte de este reino inconmovible, ¿no? Debemos considerarnos privilegiados, mis queridos hermanos. Debemos considerarnos privilegiados de ser llamados a la viña y trabajar en la viña del Señor. Para finalizar en esta mañana, ¿usted se considera un llamado del Señor? ¿Se considera un llamado a la viña del Señor? El Señor te llama para que cumplas una función y un propósito, para establecer ese destino que quizás muchas veces no comprendiste, porque estabas allí como Pedro. Quizás en esta mañana te hayas identificado a través de este mensaje, pero el mismo Dios que a través de Jesús llamó a Pedro es el que hoy sigue llamando obreros a la viña. Y el Señor salió a la plaza para saber si hay personas que puedan acudir, que puedan decirle, sí, Señor, yo quiero ser parte y voy a responder a ese llamado. ¿Será acaso la condición de tu vida que en esta mañana quieras decirle, Señor, yo sí quiero ser parte de esa viña? ¿Será la condición de tu ser el ser un obrero dispuesto para toda obra? Quizás ya lo hayas hecho, pero han ocurrido muchas cosas en ese caminar. Estás agobiado, o quizás estás triste, o quizás en el proceso de tu trabajo para el caminar con Dios comenzaste a darte cuenta que hay cosas que no funcionan. Pero quizás haya sido la lógica la que te hace pasar un mal momento, porque le creíste a Dios, pero entendiste de que hay cosas que debes resolver de otra manera, pero el llamado está. Entonces te frustraste, caminaste dando pasos para atrás, y el día del Señor viene. ¿Qué le dirás al Señor cuando te presentes delante de Él? Señor, recibí ese talento, pero tuve miedo y lo escondí. O le dirás, Señor, 10 me has dado y lo he multiplicado. 5 me diste, Señor, y lo multipliqué. Y que el Señor pueda decirte, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho eres colocado. Si eres un escogido del Señor, yo te ruego que en esta mañana te puedas poner de pie. Y si eres un llamado, si sientes ese llamado de parte de Dios, esta es una mañana especial para que realices un compromiso delante de Dios. Un compromiso que le puedas decir, Señor, yo quiero servir, quiero honrarte, quiero exaltarte en tu presencia todos los días de mi vida. Amén. Si es así, ponte sobre tus pies. En este momento vamos a pedirte que puedas tener unos minutos más ante la presencia del Señor. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando.
Y en esta iglesia especial, espectacular que ustedes tienen aquí, con pastores que son misioneros, no por adularlos, pero siento de parte del Señor decirles, prepárense por lo que el Señor a muchos de ustedes les va a enviar a diferentes lugares. Prepárense. Jóvenes, niños, adolescentes, adultos, extiendan sus manos a la cruz de Cristo para decir, Señor, usa mi vida. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana lo desean hacer una vez más? Dígale, Señor, usa mi vida. Oh, oh, Señor, tú estás aquí, Dios. Te adoramos, te alabamos, te adoramos, Señor, te exaltamos.